Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro siguiente resumen. Y en estas clases vamos a ver, en este resumen vamos a ver la clase número 7, 8 y 9 de esta materia de misiones. Y yo espero te encuentres muy bien en tu casa, y que le estés macheteando, estudiando, esforzándote para aprender más de esta materia. Yo no sé si tú tienes esa cualidad, ¿no? Si tienes esas características de un misionero, ya sea que lo tengas o no, pero es importante que tú conozcas cómo es la vida de un misionero, cómo debe de estar equipado para poder que vaya a las misiones, que vaya al campo, que conozca donde Dios lo envía. Pero vamos a ver cualidades de un misionero, ¿sí? ¿Cuál es la cualidad de un misionero? El misionero debe de tener unas características y una de ellas es la integridad, ¿sí? La integridad se refiere a honestidad, se refiere a sinceridad, se refiere a rectitud. Eso es lo que un misionero debe tener. Debe de ser sincero consigo mismo, sincero con los demás. Debe de haber transparencia en su forma de ser. Entonces, lo que Dios demanda en la vida de un misionero es integridad. Recuerda, hermanos, que estamos representando a Dios, estamos representando su reino, estamos representando la iglesia donde yo me congrego, estamos representando, ¿no?, a Cristo Jesús. Entonces, yo creo que, como ustedes saben, Cristo Jesús representó su reino. Él dejó su realeza, dejó su poder, dejó su reinado, ¿sí? Dejó su reinado como Dios y se vino a ser hombre, ¿no? Hombre. En la tierra Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Pero en su posición de hombre, Él entiende claramente, Él vivió como usted y como yo. Entonces, Él sabe, y Jesucristo experimentó emociones, pero no se dejó guiar por emociones, cosa que tú y yo lo hacemos, ¿no? Tenemos emociones, experimentamos y nos dejamos guiar por esas emociones, pero nuestro amado Jesucristo no, porque en su posición de Dios, Él sabía que tenía que cumplir un propósito. Vino a representar su reino, vino a representar a su Padre. Entonces, hoy en día, no vemos a Jesús cara a cara, no lo vemos palpable, ¿no? Pero lo sentimos en nuestro corazón. Entonces tú y yo estamos representando a Cristo Jesús, estamos hablando, dando testimonio. Decía una persona, dice, predica con el ejemplo y si es necesario, háblalo. Entonces es necesario eso, que con nuestro carácter, nuestro yo esté representando día a día a Dios. Y fíjense, hermanos, que hablando de la integridad, independientemente de que tengas el llamado de misionero o no, tú debes de tener integridad. Yo debo de andar en integridad. A veces es difícil, pero si nosotros sabemos que estamos representando a nuestro Dios, Él es el que nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, una de las características que el misionero debe tener debe de ser íntegro. Otro punto importante que el misionero debe tener, y eso es algo que a lo mejor tú batallas, yo batallo, o a lo mejor y ninguno de los dos, ¿no?, es al dominio propio, ¿sí? Ese es otro punto, otra característica que el misionero debe de tener, dominio propio, ¿sí? Hay gente que dice, tengo debilidades, ¿sí? Hay gente que acepta sus errores, ¿sí? Hay gente que se da cuenta, lo reconoce, pero hay otros que no lo reconocen, no reconocen su debilidad. Y cuando lo descubre otra persona o ella misma descubre, ¿no? A veces es molesto o es penoso, ¿no? Podemos decir, es pena ajena.
porque lamentablemente pues no reconocemos nuestros errores y esperemos hasta que otros vean, ¿no?, en nosotros el error, cuando como misioneros o el misionero debe de darse cuenta, debe de tener dominio propio. Sí, debe de tener dominio propio en sí mismo, ¿sí? Y hay que ser sabios, hermanos, sabios, ¿sí? Ante todo, andar con sabiduría, ¿sí? Y tener la capacidad para poder entrar en ese campo donde Dios quiere que nosotros vayamos, donde Dios nos va a enviar, tener la suficiente capacidad para poder tener el dominio propio en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa es la característica de un misionero, es ser íntegro. Otro es el dominio propio. Otro punto es la interdependencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la interdependencia? Es trabajar en equipo. Yo no sé hasta ahorita cómo te has visto, cómo te gusta trabajar en equipo, te llama la atención o siempre quieres ser tú nada más y a veces hay personas que no les gusta trabajar en equipo, se aíslan, siempre quieren andar solos, pero un misionero no debe de ser así, no debe de pensar de esa manera, sino que tiene que aprender a trabajar en equipo. Es por eso la capacitación, la enseñanza que se le tiene que dar a la persona antes de irse a trabajar al campo donde Dios lo va a poner. Es necesario que nosotros estemos dispuestos para toda buena obra y una de ellas es trabajar en equipo, ¿sí? Ya sea que te envíen de una agencia misionera, de una iglesia local o donde sea, o es la combinación de ambos, pero tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Trabajar de hombro a hombro, ¿sí? Con otros miembros del mismo equipo. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser equipo, hermanos, ¿sí? Hacer equipo, no nada más yo soy y yo sola y puedo yo sola y si a mí me mandan, no, hermanos, es importante andar siempre de dos en dos, en un grupo o no sé de cuántas personas puede estar compuesta el equipo que Dios me está mandando. Si Dios me manda a mí con un grupo de 10 personas, de 15, de 5, de 4, yo tengo que acoplarme a ellos también. Yo sé que voy a aprender algo bueno de ellos, ellos van a aprender algo bueno de mí. Entre todos apoyarnos para llevar a cabo la obra que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? En X lugar, X pueblo, país, continente, donde Dios quiere que estemos, Dios quiere que nosotros reflejemos su forma de ser, su carácter. Entonces también vemos cómo Jesucristo trabajó en equipo, a él le gustó mucho trabajar en equipo, él llamó a sus discípulos y sus discípulos fueron su equipo. Entonces es importante que también nosotros aprendamos, ¿no? Otro punto, hermanos, que nosotros debemos de llevar y lamentablemente se está perdiendo hoy en día, tristemente en muchas iglesias ya no la practican, porque no se dan cuenta de qué tan importante es esto y es la santidad, ¿sí? La santidad es el carácter de Dios, ¿sí? El carácter de Dios en nosotros. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que ante todo, dice la Biblia, que si Él es santo, yo soy santo. Porque yo soy hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Entonces, la santidad se debe de reflejar en ti, se debe de ver de lejos en tu vida. Entonces, el misionero debe de saber que es santo. ¿Sabe qué es lo que ha pasado en algunas ocasiones, hermano? Es que, bueno, me ha tocado, y eso yo lo digo por experiencia, años atrás, muchos años atrás, cuando yo casi la mayoría sabe, yo soy de Oaxaca, y yo en aquel lugar, en la iglesia donde yo estaba, el pastor nos decía, vamos a irnos de viaje misionero. Y éramos como 15 a 20 jóvenes de los que el pastor elegía, y dentro pues ahí iba yo.
Y pues la verdad ya varios días como que empieza luego a fluir el carácter, ¿no? A reflejarse el yo en nosotros. Y habían dos jóvenes que en ellos pues no cabía, quizás podemos decir el sano juicio, porque no sabían a lo que iban. Ellos pensaban que era un día de vacaciones, un día normal, como que no sé a qué iban, ¿no? Entonces, les costaba mucho a estos jóvenes, ¿sí? Les costaba muchísimo que ellos representaran a Dios, aprender a vivir en santidad. Pero nosotros debemos de estar viviendo constantemente en santidad. ¿Y qué es la santidad? Es el carácter de Dios en mí. Sí, que no se te olvide, la santidad es el carácter de Dios en mí, porque yo soy hija de Dios, entonces yo debo de ser santo. Y fíjense, hermanos, hablar de la santidad es mucho, es un tema muy amplio, muy extenso, y a veces hablar no es fácil, ¿no? Vivirlo es algo difícil, pero no imposible, porque si podemos pedirle ayuda a Dios, Dios nos ayuda. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva por caminos de verdad. Y a decirle, Señor, ayúdame para que yo pueda entender que tú estás en mí y que no se me olvide, aunque vaya a mi trabajo laboral, a un trabajo secular, que si tú trabajas en un lugar donde pues no está el ambiente de Dios, bueno, tú vas a representar a Dios en ese lugar, porque la santidad va contigo, Dios va contigo. Y si estamos trabajando en un lugar donde que es cristiano, donde pues todo se habla de Dios, pues con mucho más razón, ¿verdad? Entonces, debemos de reflejar la santidad en nuestra vida. Vemos a Pablo como ejemplo, como líder entre los hermanos, ¿sí? Él estuvo dispuesto a sufrir, él, pues más que nada, fue un ejemplo en nuestra vida, ¿no? Sufrió penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo, nos dice a nosotros, sufre, ¿no? Entonces, si él lo dice, él sufrió dolores físicos, ¿sí? Fue misionero, él trabajó, él había pasión por las almas, por buscar y sin importar los lugares, él iba, él estaba dispuesto. Entonces, así como Pablo, también nosotros, hermanos, debemos de aprender, ¿sí? A caminar con nuestro Dios. Otro punto también es tener tiempo a solas con nuestro Dios. Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque el cuerpo, el alma, son cosas que muchas trabas vienen a nuestra vida, pero Dios demanda, Dios quiere que nosotros estemos en tiempo a solas con Dios. Esta es la clave, ¿no? Para el asunto de nuestro carácter, ¿sí? Orar, leer, estudiar la palabra de Dios, ¿sí? También otra cosa, tener la facilidad o el manejo de una discusión también. Imagínense dentro de ese grupo que tú puedes ir dentro de ellos, empieza a haber una discusión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Entrarle también a la riña o hacernos a un lado? ¿O tener la habilidad, la forma, ¿no? Para poder tranquilizar el asunto y saber lo que vamos a decir? Entonces, tener el manejo del conflicto, preguntar a cualquier misionero en el campo, probablemente oirás que conoce a alguien que ha regresado por no poder entender, ¿no? Y eso es lo que ha pasado muchas veces, se regresan, ¿sí? De donde son, se regresan a sus lugares de orígenes, porque pues no pueden llevar, ¿no? la responsabilidad que fueron encomendado. Entonces, es esto, hermanos, en cuanto a las cualidades, ¿no? Del misionero, ¿sí? Y vamos a ver el primer paso para la misión. Tú tienes una misión, ya te diste cuenta que sí puedes tener alma de misionero, has descubierto a lo mejor de que sí tienes ese deseo por llevar la palabra de Dios. Y a veces decimos, es que yo quiero irme hasta la India, quiero irme a África, quiero irme a, no sé, a lugares lejos. Hermanos, no es necesario, estamos con nuestros vecinos, con nuestra familia, a lo mejor la mayoría de nosotros tenemos familia que no conoce de Dios, pues con ellos hay que empezar, con ellos vamos a entrenar, vamos a aprender a desarrollar esta área, ¿no? Y ya con el tiempo Dios te puede llevar a lugares mucho más lejos donde ni siquiera te imaginabas, ¿no? Donde ni siquiera
han escuchado de Jesucristo que murió por ellos. Entonces, pero antes, el primer paso es orar. Orar, o podemos decir rogar, ¿sí? Hay una cita en Mateo 9:37, dice: la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Está haciendo rogar, ruega, ¿sí? Orar, está orando, pero es, mejor dicho, es rogar, ¿no? Rogad, ¿sí? Dice a la mies, dice: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor, ¿sí? Rogad al Señor de la mies. Entonces, el primer paso que vamos a dar es orar. Y ustedes saben que lo han experimentado. Entre más oramos, vienen luchas. ¿Y quién manda esas luchas? El enemigo, ¿no? Usted y yo tenemos un enemigo llamado Satanás, y él va a querer descontrolarte, va a querer, te va a hacer a que tú te desanimes, te debilites de no llevar la palabra de Dios. Entre más lo busquemos en oración, más vienen las trabas a nuestra vida. Entonces, también tomemos en cuenta eso, que el enemigo va a venir para impedir lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás rogándole a Dios por esas almas, por esa, no sé, a lo mejor ese entorno donde estás viviendo, donde Dios te puso, ¿sí? El misionero tiene que saber muy bien en dónde está pisando, en qué terreno está pisando. Entonces, por lo tanto, ruega al Señor de la mies, dice, para que envíe obreros, para que estén trabajando, accionando, ¿sí? Ustedes saben que debemos de estar en todo tiempo, hermanos, en oración con nuestro Dios, pidiéndole, ¿sí? Pidiendo a nuestro Dios. Y como máximo ejemplo de todo esto en cuanto a la oración, pues es nuestro Maestro, ¿no? El Señor Jesucristo. Él nos puso ejemplo en cuanto a la oración. Él oraba, él ayunaba, y pues qué mejor, ¿no? Nuestro excelente Maestro. Si él lo hacía, entonces también nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Jesús oró y pidió por obreros en la oración. Y lo vemos en el libro de Juan, capítulo 17. Amén. Y Lucas también nos dice que él oraba, ¿no? Sí. Lucas 10. Amén. Entonces él pedía por los obreros, rogad por los obreros, ¿sí? Es nuestro Dios, Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él nunca cambia, dice Hebreos, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces debemos de estar al pendiente. El segundo paso, el primer paso es orar, segundo paso es ir. Después de una oración viene la acción. Entonces ahora yo voy a accionar, ¿no? Estoy obedeciendo el llamado, doy los pasos de fe, declarando que aunque no llevo ni un peso, yo voy a orar, declarar que Dios me mandó y Él va conmigo, ¿no? Sí, si Dios me mandó, sé que Él me va a respaldar, y el misionero tiene que estar bien confiado de que Dios lo está respaldando en todo lo que va a hacer, ¿sí? Entonces debemos de llevar el evangelio, ¿sí? El evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Si Cristo no ha venido es porque hay mucho pueblo, hay mucha gente, hay muchos que están perdidos, que ni siquiera han conocido a Dios. ¿Se imaginan esas personas que no conocen el idioma, no saben hablar el español, tienen a duras penas y su idioma, ¿no? Un idioma, el dialecto, un idioma, no sé, por ejemplo, en Oaxaca hay variedades de idiomas. Está el zapoteco, el chinanteco, el mixteco, hay variedades. Y gente que no conoce, no sabe hablar el español y no sabe por consiguiente de que Jesucristo vino y murió por ellos. Hay muchas personas, entonces, se imaginan que a esas personas Dios nos manda, ¿no? Dios nos lleve. Entonces, que Dios nos lleve, ¿sí? Y que sobre todo hay que ir con esa pasión, hay que ir con ese amor, y que si Dios me envió, yo sé que Él me va a ayudar, yo sé que Él me va a enseñar también, porque a veces es bonito, ¿no? El tener el conocimiento teórico, pero también es mucho más bonito cuando tú tienes ya el conocimiento práctico, cuando tú ya empiezas a vivir
lo que tú decías, ¿sí? Entonces, a veces hablamos y hablamos, pero no es lo mismo hablar por hablar a ver lo que yo hablaba, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy ahorita hablando en cuanto a este tema de misiones, pero imagínense cuando lo estamos hablando y viviendo, o sea, ya en la práctica, ese ya es otro asunto, ¿eh? Ese ya es otro nivel. Y eso es algo bonito, es muy bonito, de verdad. Yo estuve mucho tiempo, gracias a Dios, con el pastor con el que donde yo me congregaba años atrás. Yo aprendí mucho el convivir con personas que eran de otros lugares. Por ejemplo, íbamos a la sierra de Oaxaca, ahí en lugar de darte, o sea, te dan tu comida y en lugar de darte la tortilla te daban tamales. Era la pura masa con aceite o manteca y tenías que ocuparla como si fuera la tortilla y comerla con la comida. ¿Qué actitud tomarías tú en ese momento? Te sientas y te dan tu taza de café y no te la dan en una taza como las que tú acostumbras, ¿no? Con asita no te la dan como en un tipo, es que no sé cómo llamarle, como yo le llamaría jícara, porque así le decimos nosotros allá, o un tazón, vamos, un tazón así grandote y tu café casi hirviendo y 2, 3 de la tarde, tal calorón, y te dan, y tu tamal o como le quieras llamar la tortilla, ¿sí? Así acostumbran allá en ese lugar, partes de la sierra, no es en toda la sierra, en algunas áreas, en algunos pueblos acostumbran así. Y las hermanas muy gozosas, muy alegres, felices ahí dándote de comer, sirviéndote con amor, muy amables. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Cómo debe de ser nuestra forma? Ya después de que tú oraste, tú oraste, ayunaste, dijiste, Señor, prepárame, yo sé que tú me vas a dar la palabra, yo sé que tú vas a estar conmigo en el momento de que voy a predicar, pero cuando Dios ya te pone en el lugar donde Dios quiere que estés, ¿cómo vamos a actuar? Sí, entonces son experiencias y muy bonitas porque uno aprende bastante. Entonces, a mí en lo personal, este tema de misiones, a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención. Yo he descubierto eso, a mí me gusta mucho, mucho ir y conocer a las personas tan lindas, tan amorosas, que estoy hablando dentro de cristianas, ¿eh? Pero cuando salimos a evangelizar, a veces no entienden, no conocen lo que estamos hablándoles. E incluso, aunque hablen el español, están aferrados a su doctrina, están aferrados a su tradición. Y a veces no es tan fácil sacarlos. Pero nunca he ido a un lugar donde nos hemos quedado permanente ahí, donde hemos estado años, no, sino solo vamos 15 días, 20 días. Pero ahora imagínense, el misionero que Dios va a preparar, Dios puede mandarlo permanente, ¿sí? E incluso hay muchos misioneros que se han quedado, se han casado, hasta han tenido ya familia en lugares donde Dios ya los ha llamado, pero quizás no podría ser tu caso, o a lo mejor es tu caso, no lo sé, o a lo mejor no tienes ese llamado, ¿no? Para irte de misionero, pero tú y yo podemos orar por esas vidas, podemos orar por esas personas que están trabajando, que están usando su fe para que Dios les ayude y que sea Dios hablándoles a su vida. Pero qué bonito, ¿no? Que nosotros estamos conociendo ahora lo que es la vida de un misionero. También nosotros, ya el segundo paso que estamos viendo es ir, ¿no? Ir, después de la oración viene la acción, es orar. A lo mejor y tú dices, si Dios me manda, ¿cuándo será? Pero como yo les dije hace rato, tenemos a nuestras familias, a los de nuestro barrio, colonia, a la ciudad, pues vamos a entrarle, ¿no? Vamos a compartir la palabra de Dios. Yo creo que el llamado de predicar la palabra de Dios es para ti y es para mí. Porque dice la Biblia que dijo Dios, no dijo Jesucristo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, es una orden, ¿no? Que te está dando a ti y a mí, para que vayamos y estemos predicando la palabra de Dios. Entonces, hagámoslo ya a los de tu zona, a los de tu fábrica, no sé, a lo mejor trabajas en una fábrica, trabajas en el gobierno,
trabajas, no sé en dónde estás trabajando o tienes un negocio propio, pues aprovechemos, ¿no? Aprovechemos para poder poner por obra este trabajo, ¿sí? Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos llegado con este pequeño resumen de esta materia de misiones. Está hermosa esta materia, a mí me gusta mucho, mucho porque se aprende bastante. Entonces, yo espero también que tú estés alimentándote, conociendo de esta materia. Y como te lo he dicho, en la plataforma viene ya más extensa estas clases, entonces póngalo por obra, ¿sí? Y por favor realicen sus actividades, las tareas y para que no tengamos problemas, ¿no? Con el examen y con nuestra calificación final también. Pues muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Yo sé que van a ver este pequeño resumen de este video. Gracias, que Dios les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.